Ah, bien, bien, ¿sí? Es decir, una cosa que tienen en común las tres es que lo primero que nos ofrecen es la posibilidad de realizar una búsqueda, ¿sí? Ya sea por palabra clave o por el nombre de una entrada, y la posibilidad de seleccionar también, es decir, de hacer la búsqueda en todas las bases de datos o en alguna base de datos en particular, ¿sí? Y fíjense acá lo mismo, tenemos todas las opciones de bases de datos más específicas, y lo mismo ocurre con la página del Instituto Europeo, ¿sí? Recuerden que las tres lo que tienen en común es que todas están basadas en la misma información de secuencias de nucleótidos, y a partir de allí cada página ofrece distintas posibilidades y distintas herramientas, ¿sí? Otra de las características que vieron en común, ¿cuáles son? Todas tienen una opción de distintas herramientas para las búsquedas. Bien, ¿sí? Buenísimo. Todas, o sea, las tres páginas nos ofrecen distintas herramientas y recursos para trabajar con esas bases de datos o con esa información de secuencias, ¿sí? Algunas la tienen eh, más a mano y otras un poco más escondidas. Fíjense que una herramienta común que tienen las tres es la herramienta, el programa BLAST, ¿sí? La herramienta BLAST, que es, fíjense, en la página europea tenemos que hacer clic en la opción de recursos y llegamos al BLAST, que si ustedes, bueno, de lo que leyeron en la guía, el BLAST es justamente una herramienta muy útil porque lo que nos permite es sobre una secuencia que uno obtiene o con la que uno está trabajando, poder hacer una comparación de esa secuencia con todo lo que hay en una base de datos, ¿sí? Es decir, va a ser siempre como el primer paso en general para trabajar con una secuencia, comenzar a establecer comparaciones, ¿sí? Entonces, todas tienen un acceso a esta herramienta BLAST, ¿sí? Fíjense, acá la página del NCBI lo que hace es ponérselas a disposición a un solo clic en lo que son los recursos más utilizados, ¿sí? Y la página de GenomeNet también la tiene eh, a disposición. Esta lo tiene un poco más, fíjense acá, en BLAST y en FASTA, que son las herramientas de análisis de secuencia. ¿Sí? Fíjense, también se llaman tools, o sea, son herramientas. ¿Sí? ¿Y qué cosas encontraron? ¿Hay algo más que hayan encontrado en común o algo que quieran comentar? Y comenzamos a ver qué cosas o qué particularidades tiene cada una. En el Instituto Europeo y en el NCBI encontramos un apartado donde dan como cursos, hay tutoriales y cosas así, que nos pareció interesante. Buenísimo. ¿Sí? Eso está muy bueno porque quiere decir que estas páginas ofrecen entrenamiento en el uso de algunos recursos muy útiles. Y un poco lo que les decía el profe Simino, que en general todas estas herramientas o estas páginas, estos institutos, los que buscan es hacer lo más accesible posible eh, el uso de estos recursos y de estas herramientas, ¿sí? Entonces ponen a disposición distintos tipos de tutoriales y cursos. Buenísimo eso. ¿Algo También más en que quieran esas, comentar? sí, profe, también en CBI y en esa del Reino Unido, también tienen información a Sí. mano sobre el COVID. Ah, buenísimo. Sí, sí. Fíjense que ambas páginas han puesto a un solo clic de distancia o portales específicos para buscar información referida al COVID, ¿sí? Eso marca que hay un uso muy frecuente, obviamente, de esa información o
un requerimiento muy grande, ¿sí? Ustedes saben que a lo largo de todo el mundo la necesidad impuesta por la emergencia sanitaria generó que surjan muchos financiamiento para trabajar en proyectos de investigación, entonces todo el tiempo se está generando información y a la vez todo el tiempo se está requiriendo información que ya se haya generado, ¿sí? Entonces, como yo les decía, un poco estas páginas tienen estrategias de marketing que tienden a hacer que uno las use más o menos por sobre otras, ¿sí? Y entonces, información de COVID a un clic de distancia. Buenísimo. ¿Y algunas cosas que hayan encontrado de diferentes? En relación al diseño, profe, se puede ver que la europea es más moderna en relación a las otras dos que tienen un formato más que se puede ver como más antiguo. Ujú. Bien, y eso, bueno, como yo les decía, también tienden a apuntar al gusto o a ver, digamos, habrá gente a la que le gusta quizás algo más moderno y con distintos colores, etcétera, y puede haber quien diga, no, la verdad que a mí esa forma me hace difícil de encontrar lo que estoy buscando, entonces prefiero un diseño más básico, ¿sí? Cada uno, como les digo, cada página tiene su estrategia para promover que uno las use, ¿sí? Y otras particularidades que hayan encontrado, sobre todo con respecto a la japonesa. Que en esa se pueden encontrar secuencias de referencia para buscar en un organismo específico o proteínas específicas. Bien, bueno, en realidad todas las bases de datos tienen secuencias de referencia, solamente que en esta página están como están más fácil de acceder o las ponen dentro de las bases de datos, ¿sí? Las secuencias referencias son secuencias que, digamos, se generan para distintos... Profe, disculpe que la interrumpa, creo que no está Sí. grabado. Ah, perdón, es verdad, no estamos grabando, habíamos dicho que íbamos a grabar esta parte. Me olvidé. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, entonces lo que estábamos haciendo era comparar las 3 bases de datos primarias que hay a nivel mundial y que están disponibles, encontrando en el ejercicio 1 de la guía, encontrando similitudes y diferencias entre cada una. Y una de las cosas que había comentado su compañera es que hay, en esta base de datos se encontró que estaban a disposición las secuencias de referencia. Las secuencias de referencia son para distintos organismos o para especies o taxones, secuencias que por consenso se elige que sean la referencia, a veces no son secuencias de un individuo, sino como armadas artificialmente, para permitir una comparación como con un patrón, ¿sí? Es decir, supónganse que hay, no sé, 300 genomas de pulgones, por consenso se genera una secuencia referencia y eso es lo que va a permitir que cuando uno desee obtener información acerca de una secuencia puede ir puntualmente a esa secuencia de referencia que agrupa muchas de las características que se fueron encontrando quizás en la variabilidad individual en distintas secuencias, ¿sí? Entonces es una herramienta que se pone para genes, para proteínas específicas, para distintos taxones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una secuencia referencia que yo les había puesto en el PowerPoint, la secuencia referencia de la miosina humana de la subunidad cuanto, ¿sí? Es una secuencia referencia, ¿está? Y eso es lo que su compañera notó que estaba a disposición en esta página. Y otra característica interesante que hayan encontrado de esta, que por ahí es como la más distinta de las otras dos. Algo que se acuerden que yo se los comenté en realidad. Bueno,
no importa si nadie se acuerda, pero lo que yo les dije varias veces es que esta ¿Se página basaba más se en el especializa. metabolismo? Exactamente, ¿sí? Que con base en esa información genómica, ellos generaron muchos modelos de proteínas, de enzimas, y generan, fíjense, distintas herramientas para estudiar una vía metabólica, para estudiar el efecto que puede tener una droga, por ejemplo, un compuesto sobre distintos genes, sobre la expresión, sobre las proteínas, ¿sí? Son distintas redes, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, tienen vías, módulos, tienen para analizar enfermedades, efecto de drogas, enzimas, reacciones, ¿sí? Que son como herramientas más orientadas a la funcionalidad de las proteínas de forma muy, muy interesante, ¿sí? Esto es una particularidad de esta base de datos. Ellos se especializaron en esto, ¿sí? Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Si no, pasamos al ejercicio siguiente. Profe, algo que encontramos en NCBI era el botón ese que dice desarrollar, que era para crear aplicaciones usando la información, la base de datos de ellos, Mira, eso no lo que conocía. no lo vimos en los otros y que estaba Ujú. bastante interesante, era como para crear un software o algo así, eso es lo que entendimos. Bien, o sea, eso está además seguramente a disposición de bioinformáticos que consideren que pueden generar alguna herramienta útil, ¿sí? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio 2. A ver, espérenme, que no sé por qué no se carga. Bueno, antes de pasar al ejercicio 2, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que existen distintos formatos para representar las secuencias, ¿sí? Podemos arrancar por la secuencia en texto plano, que es digamos, la más común, la que uno conoce, que tiene que ver con la representación de los caracteres UPAC para las secuencias y nada más de información, ¿sí? No se utilizan ni números ni caracteres diferentes. En general, este tipo de secuencias se utilizan para algunos análisis muy básicos, pero la mayoría de las herramientas y de los software hoy por hoy permiten utilizar otro tipo de formatos, que básicamente uno de los más comunes es el formato FASTA, ¿sí? Donde una secuencia comienza con un signo, con este signo, seguido del nombre de la secuencia, es decir, el ID o el nombre de la entrada, y luego puede o no tener alguna descripción, ¿sí? Entonces, fíjense, en la secuencia formato FASTA, que es la secuencia que yo les había mostrado en la presentación teórica, tiene este símbolo, el nombre de la secuencia, el ID, es decir, el nombre de la entrada o el nombre con el que está incorporado en la base de datos, y puede tener una descripción, por ejemplo, miosina humana, ¿sí? Este formato quizás para nosotros parece una pavada que una secuencia inicie con este signo, pero en realidad para el desarrollo de las herramientas bioinformáticas que trabajan con algoritmos y con programaciones, etcétera, es la forma, digamos, que se respeten esos caracteres, es fundamental para que esa secuencia pueda ser analizada de manera correcta, ¿sí? Nuevamente, acá tenemos muy poquitos pares de bases. Ustedes piensen que las secuencias pueden tener cientos y miles de pares de bases, ¿sí? Y luego hay otro formato, que es el formato que había desarrollado el Instituto de Biología Molecular Europeo, ¿sí? Que tiene estas características. Fíjense, tiene
una identificación, ¿sí?, del nombre de la secuencia, si es una molécula de ARN o cómo fue obtenida, si es de Homo sapiens, a qué se refiere. Y fíjense que tiene como algunos indicadores de números de dónde están ubicados, es decir, cuántos pares de bases o cuántas bases se van representando en cada línea, ¿sí? Y luego tenemos el formato específico de la secuencia, del formato del GenBank, donde fíjense que tiene un montón de información referida al locus, referida a cómo se llama esa secuencia, el número de accesión, digamos, qué palabras claves uno puede utilizar para recuperar esta secuencia en los buscadores, de qué organismo fue obtenida, ¿sí?, quiénes fueron los autores que la publicaron, si hay algún paper donde salió publicada esta secuencia, algún comentario, ¿sí? Por ejemplo, acá ponen que esta secuencia reemplaza a otra secuencia, es decir, puede ser que sea una nueva secuencia obtenida de manera más limpia o con una mejor interpretación, etc. ¿Sí? Y fíjense que tenemos de nuevo la misma secuencia, pero fíjense cómo en el GenBank se acompaña a la secuencia con toda una gran cantidad de información, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan con respecto al formato FASTA, es claro que estas secuencias en formato FASTA son las que se utilizan para hacer los análisis bioinformáticos, ¿sí? Esta secuencia a nosotros nos da muy poca información, pero tiene la forma adecuada para trabajar con las herramientas bioinformáticas. En cambio, esta, que tiene muchísima información de interés para los investigadores, en realidad, para los programas y los algoritmos de análisis, resultan complicadas. Entonces, una de las secuencias y de los formatos más utilizados o el más común y al que más requieren y que es en realidad la estrategia de marketing más interesante que tiene el GenBank es justamente esa gran cantidad de información que nos da acerca de la secuencia con la que uno está trabajando, ¿sí? El locus, el tamaño, el tipo de molécula y su topología, una breve descripción de la secuencia de interés, el identificador en la base de datos, palabras claves, nombre común, el nombre científico del organismo, si hay citas bibliográficas relacionadas con la secuencia y algunos detalles adicionales, ¿sí? Y una de las cosas que dijimos es que en general la primera aproximación que uno hace cuando uno obtiene una secuencia en el laboratorio es justamente intentar comenzar a darle una identidad a esa secuencia. Y una de las herramientas que existen para eso es justamente comparar la secuencia que nosotros tenemos con alguna secuencia que conozcamos, ¿sí? O bien podría ser que uno obtenga distintas secuencias de una misma, de un mismo gen, y también uno quiere comparar a ver qué es lo que se obtuvo, si hubieron errores, etc. Entonces, para todos estos objetivos existe lo que se conoce el nombre de alineamiento de secuencias, que es básicamente una forma de representar y comparar dos o más secuencias de ADN o ARN, o las estructuras primarias, y resaltar las zonas que tienen similitud, que podrían indicar relaciones funcionales o evolutivas, y también marcar obviamente secuencias que puedan, o determinados puntos donde hayan diferencias, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? La idea es que las secuencias se alinean o se escriben en filas en una matriz y se insertan espacios en las zonas que tienen idéntica o similar estructura para permitir que haya un alineamiento, ¿sí? Supónganse, acá se están comparando estas dos secuencias, ¿sí?
esta es una y esta es otra. Y lo que se hace es, la primera línea, ¿se acuerdan que algunas de las secuencias tenían identificadores en las líneas, ¿sí? de cuántos pares de bases habían? Bueno, esa información sirve justamente para el alineamiento de secuencias. Entonces fíjense cómo entre estas dos secuencias solo hay una parte que se puede comparar, ¿sí? Porque no tienen la misma longitud, pero se supone que la idea, que la estructura es más o menos similar y que debería haber una identidad común que permita compararlas. Entonces fíjense que en verde se representan, en rojo, perdón, se representan algunas características en común, ¿sí? Y se van identificando las distintas diferencias. En este caso, lo que se está representando es una proteína, ¿sí? Y se van comparando las distintas secuencias de estas proteínas, ¿sí? Entonces fíjense que estos análisis de alineamiento de secuencias son posibles para cualquier tipo de secuencia. Entonces se compara punto por punto similitudes y diferencias de qué tipo son, si son diferencias que, por ejemplo, a nivel de bases, cuando son bases nitrogenadas, si es una diferencia en el mismo tipo de bases o si es completamente diferente, lo cual eso nos va a dar información acerca de el funcionamiento o del tipo de mutación que uno está encontrando en esas secuencias. Y básicamente, digamos, el alineamiento de secuencias surge de la idea de que existe una homología entre las secuencias. Lo que hace referencia a la homología es a que dos secuencias tienen un origen evolutivo en común, es decir, que descienden de un ancestro en común. Es decir, que la homología no hace referencia a cuán parecidas son dos secuencias, ¿sí? Lo que nos va a indicar cuán parecidas o no son dos secuencias es la similitud, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaje con alineamientos de secuencias, lo que va a buscar son distintos parámetros que nos indiquen la similitud de dos secuencias, ¿sí? Y vamos a ver que van a haber alineamientos de a pares de secuencias, como el que vimos hace un momento, o bien alineamientos múltiples, ¿sí? Bueno, en el caso de los alineamientos de a pares, como dijimos, se utilizan para encontrar coincidencias o alineamientos globales de dos secuencias, y en los alineamientos múltiples vamos a ver que lo que se hace es justamente digamos, con base en el mismo principio de la comparación de a dos secuencias, pero se analizan más de dos secuencias y tiene un uso muy interesante en la identificación de regiones que pueden ser conservadas en un grupo de secuencias que pueden estar relacionadas evolutivamente, ¿sí? Y a esto se los destaco porque justamente un alineamiento múltiple es lo que vamos a hacer en el ejercicio 2, utilizando el programa Phylogeny, que lo que nos va a permitir es, o sea, fíjense, no está incorporado en ninguna de las bases de datos que hemos visto, pero sin embargo es otro recurso de análisis bioinformático que hay online, que se utiliza muchísimo y que lo utilizan justamente aquellas personas que hacen análisis filogenéticos con base en secuencias, ¿sí? Lo que se hace en este programa es incorporar las secuencias que uno quiere comparar en un formato FASTA y el programa hace el análisis, ¿sí? Primeramente lo que hace es el alineamiento múltiple, ¿sí? Si ustedes se fijan acá y después cuando entremos a la página lo pueden ir explorando. Utiliza una herramienta que se llama Maskell, que es un programa que hace, que compara las secuencias, digamos, porque ustedes piensen que esto es para alineamiento múltiple para más de una secuencia. Luego, una vez que se logra esa comparación, lo que se hace es una curación con otra herramienta que se llama gBlocks, que lo que hace es buscar cuáles de esas secuencias son conservadas, cuáles son muy variables, es decir, están presentes, por ejemplo, en una sola secuencia y no en las otras, entonces que no nos dan información acerca de
ese grado de emparentamiento filogenético, ¿sí? Y finalmente se obtiene el análisis filogenético y nos da un árbol filogenético donde nos marca las relaciones evolutivas entre las secuencias que estamos comparando y que obviamente nos van a dar información acerca de las relaciones filogenéticas de los organismos a los cuales pertenecen esas secuencias con las que se está trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio 2? ¿Ahí están viendo la guía de trabajos prácticos? Sí, profe. Bueno, fíjense, en el ejercicio 2 lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la bioinformática como una herramienta para dar una respuesta a una pregunta biológica y de interés en la sociedad, que es si, o intentar dar una respuesta, o por lo menos una aproximación posible desde la biología molecular, que es decir, si el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, que es esta enfermedad que surgió en China en 2019, si fue un virus desarrollado artificialmente en un laboratorio o bien o no, ¿sí? Algunos, digamos, ahora eso como un poco quedó de lado, pero sigue habiendo todavía un gran grupo de gente que tiene esta idea de que este es un virus que fue fabricado artificialmente. Entonces, ¿cuál fue una de las aproximaciones que se utilizaron desde la biología molecular para intentar decir si esto era o no? Bueno, lo que se hizo fue, o lo que se puede hacer en realidad es comparar algunas secuencias de este virus con virus del mismo tipo. Ustedes saben que hay muchos coronavirus que ya causaban algunas enfermedades, sobre todo o sea, en otros mamíferos y en humanos también, y comparar a ver si filogenéticamente eran muy diferentes o no a eso, ¿sí? Como con base para decir si evolutivamente podría haber un proceso natural que llevó a que surgiera este virus nuevo, ¿sí? Y básicamente lo que resultó muy interesante fue utilizar una proteína, que es la proteína Spike, que es justamente la que se supone que explica el rango de hospedantes que tienen los coronavirus. Es decir, como esta proteína es la encargada de interactuar con los receptores en las células del hospedante, es la gran candidata para asumir que si hubo algún cambio evolutivo que permitió que ese virus ahora pueda infectar humanos de manera bastante más contagiosa, que probablemente es ella la gran candidata, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, justamente, vamos a analizar estas secuencias, ¿sí? Que vamos a ver que pertenecen a distintos coronavirus de distintos hospedadores, y lo que vamos a hacer luego, yo en el Moodle les he cargado un archivo donde tiene las secuencias en el formato FASTA directamente, para cargarlas en la página Phylogeny y obtener el análisis filogenético de estas secuencias de los genes de esta proteína Spike. ¿Está? Fíjense que ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar estas secuencias en la base de datos del NCBI, ¿sí? Y compararlas. Básicamente, lo más interesante es que vean a qué organismos pertenecen y cuál es su origen. Eso es lo interesante que registren, ¿sí? Y luego, o sea, de qué coronavirus provienen. Y luego
vamos, en el apartado 2, vamos a incorporar en esta página Phylogeny el archivo que tienen ahí, ¿sí? Lo que van a tener que hacer ustedes es, en grupos, cargar el mail de alguno de ustedes en la página y les va a llegar. Es muy fácil cómo trabaja la página. Fíjense. Es una duda que tengo. ¿Ellos pueden compartirse pantalla cuando trabajan en grupo? ¿Sí? Ah, buenísimo, buenísimo. Qué bueno. Fíjense, ahí están viendo la página de Phylogeny. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer en esta página es seleccionar el archivo, ¿sí? El archivo que es el archivo en formato FASTA, que estaba en el Moodle para que lo descarguen, lo cargan, ¿sí? Y ahí les va a dar, fíjense, abajo les dice, para recibir los resultados por mail, entren su correo electrónico, ¿sí? Entonces ahí cargan su correo electrónico y le dan submit o enviar. ¿Está? Y ahí aproximadamente a los 5 minutos les llega el resultado a sus correos, ¿sí? Entonces, paso 1, vamos a buscar esas secuencias en la base de datos del NCBI y vamos a obtener información de qué secuencias son y de qué organismos provienen. Y en el paso siguiente, hacemos el análisis filogenético con el programa Phylogeny. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, nos vamos de vuelta en grupos. ¿Van a hacer nuevos grupos, profe, o va a poner las salas al azar y nosotros entramos? Son los mismos que estaban hace rato. ¿Pili? Estamos las dos solas. Sí. Bueno, pero de este punto ya hice. Sí, lo hice. Sí, en ese punto tenía algunas dudas. A ver, voy a pegar en el Drive lo que tengo. Dale. Qué macana. Ay, se conectó de nuevo. Hola, Ali. Ali, ¿vos pudiste hacer algo del segundo punto? Buenísimo. Ahora comparemos a ver qué puso cada una.
ver, ya lo veo. Yo puse al final todo lo que puse. ¿Qué? Ah, ¿en negrita lo pongo? A ver, ¿cómo es? MN908947. Sí, sí, sí. 908 947. Ah, en algunos sí se aparecía que ese, en el primero. No, no lo borré, que no sé cuánta información habrá que poner. Sí. O dejarlo ahí y cualquier cosa, si no necesitamos algunos datos, ya los borramos. ¿Qué dijo la profe? Había que poner de qué secuencia es, o sea, el organismo y qué secuencia es eso. Creo que me faltó que cuál es la secuencia. No, claro, sería qué representa esa secuencia. Por ejemplo, gen de la miosina, gen de la no sé qué. Pero acá no, creo que no decía, o sí. Va, yo no lo encontré. Todos son del genoma completo. Ah, claro, son del genoma completo. Ah, no, sí, sí, del genoma completo. De los organismos. El primero, sí, eso sí te dice. El primero te decía organismo, que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. El segundo gen es del coronavirus del murciélago RATG3. Esos 5 genomas completos. Sí, son los 5 genomas completos. Dale. ¿Cuál es? Ah, bien. Sí, sí. Dale.
Sí. Sí, de hecho. Lo que tengo duda es que había que poner año de publicación. ¿Eso se refiere a la revista? Que en alguno hay más de una revista y por eso no sabía muy bien si poner una sola. Sí, más de una. Pero supongo que es la primera, el año de publicación del... Será la primera, sí, yo también. Y después... sí. Hola chicos. Hola, profe. Ah, chicas. Ah. Sí. ¿Cómo están? ¿Necesitan Bien. ayuda? ¿Cómo va? Bueno, si tienen alguna duda, ¿están pudiendo encontrar la información de las secuencias? Sí. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, entonces... Sí. Claro, en el que se publicó la revista. ¿Quieren compartir? ¿Alguna puede compartir pantalla de lo que están viendo? Así de la página del NCBI, donde se ve esa información. No sé quién lo tiene. A ver, No la tengo a mano. No la tengo a mano. a ver si yo se los puedo mostrar. NCBI. Nucleotide. Medicine. Ahora a ver, vamos a ver si. A ver si se los puedo mostrar desde acá.